¿Qué es lo que nos mueve a actuar como actuamos? Durante más de un siglo, dos gigantes de la psicología nos dieron respuestas que no podrían ser más opuestas. Hoy, vamos a meternos de lleno en una de las batallas de ideas más interesantes del siglo XX, conductismo contra psicoanálisis. Y esta es la pregunta del millón, la que divide todo. ¿Somos como una especie de arcilla moldeada por nuestro entorno, por lo que nos premia y nos castiga? ¿O más bien estamos dirigidos por fuerzas internas, profundas, conflictos y deseos que ni siquiera sabemos que están ahí? Para entender este choque, primero veremos la propuesta del conductismo, esa ciencia de lo observable. Luego, nos sumergiremos en el complejo mundo interno de Freud. Después, los pondremos frente a frente y finalmente veremos qué nos quedó de todo esto hoy en día. Muy bien, arranquemos con la primera perspectiva. Para los conductistas, la regla era simple. Si no lo puedo ver, si no lo puedo medir y cuantificar, entonces no es ciencia. Así de claro. Miren, el conductismo nació con una ambición enorme. Quería que la psicología fuera una ciencia dura, al nivel de la física o la biología. Y para lograrlo, ¿qué hicieron? Se enfocaron en lo único que, según ellos, se podía estudiar objetivamente, la conducta, lo que hacemos. Para ellos, la única psicología científica de verdad era la que estudiaba acciones que se pudieran contar, medir y ojalá predecir. Ahora, lo interesante es cómo se fue construyendo esta idea paso a paso. Todo arranca con los famosísimos perros de Pavlov. Él demostró cómo un estímulo que no significa nada, como el sonido de una campana, podía terminar generando una respuesta automática, como la salivación. Esa es la base del aprendizaje por asociación. Luego vino John Watson y subió la apuesta, demostrando con el polémico experimento del pequeño Albert que hasta nuestras emociones podían ser condicionadas. Y finalmente, B.F. Skinner lo perfeccionó todo con su famosa caja, donde demostró que nuestra conducta es moldeada por sus consecuencias. Si algo bueno pasa, lo repetimos. Si algo malo pasa, lo evitamos. El refuerzo y el castigo. Entonces, ¿qué pasaba con los pensamientos, los sentimientos o los sueños? Para un conductista radical como Watson, todo eso era irrelevante para la ciencia. La mente era una caja negra. Como no podemos ver qué pasa allá adentro, no tiene caso especular. Lo único que podemos analizar científicamente es el estímulo que entra y la respuesta que sale. Punto. El ambiente es el que nos esculpe. Y esta frase es la crítica más directa del conductismo a todo lo anterior. Para ellos, hablar de la conciencia era como hablar del alma. Lo veían como un concepto vago, filosófico, imposible de meter en un laboratorio. Fue una ruptura total, y a propósito, con la psicología que se basaba en la introspección. Pero bueno, mientras el conductismo miraba hacia afuera, se estaba gestando otra revolución, una que miraba directamente hacia adentro, a las profundidades de esa supuesta caja negra. A ver, el psicoanálisis no nació en un laboratorio con ratas, sino en la clínica, con pacientes. Empezó con el misterio de la histeria, un fenómeno que en esa época se asociaba mucho a las mujeres, que de repente sufrían parálisis o ceguera, sin ninguna causa física que lo explicara. Influenciado por su maestro Charcot, Freud empezó a sospechar que el problema no estaba en el cuerpo, sino en la mente. Al principio probó con la hipnosis, pero luego se dio cuenta de algo clave, que al hacer preguntas, él mismo podía estar contaminando la información, y así descubrió algo mucho más potente, la asociación libre, o sea, simplemente dejar que la gente hablara. Y al escuchar y escuchar y escuchar, empezó a notar un patrón. Se dio cuenta de que las experiencias dolorosas, los traumas de la infancia, los conflictos internos, no se desvanecían. Eran como una herida emocional que, aunque estuviera oculta, seguía afectando el comportamiento, los sueños y los síntomas de la persona en su vida adulta. Y aquí es donde nace el concepto que lo cambia todo, el inconsciente. Para Freud, la mente consciente es solo la puntita del iceberg. Debajo de la superficie hay un mundo enorme, dinámico, lleno de pulsiones, deseos reprimidos y recuerdos olvidados que, sin que nos demos cuenta, están dirigiendo nuestra vida. Esto de verdad ilustra el choque de trenes a la perfección. Freud consideraba que ignorar la conciencia, ignorar toda la vida psíquica, era un disparate. Para él, intentar construir una psicología sin tomar en cuenta el mundo interno era simplemente ignorar lo más importante del ser humano. Para intentar ponerle orden a este mundo interno, Freud propuso dos modelos.
El primero es como un mapa. Lo consciente, que es lo que tenemos en mente ahora, el preconsciente, lo que podemos traer a la memoria si queremos, y el inconsciente, eso reprimido. El segundo modelo es más como una obra de teatro, una lucha constante entre el ello, que son nuestras pulsiones más básicas e inconscientes, el superyo, que es la voz de la cultura y la moral que internalizamos más o menos a los 3 años, y el pobre yo, que aparece como a los 2 años, tratando de ser el mediador entre los otros dos y la realidad. Ok, ya presentamos a los dos bandos. Ahora sí, vamos a ponerlos uno frente al otro para que queden clarísimas sus diferencias, que son irreconciliables. Esta tabla es el resumen perfecto. El conductismo estudia la conducta observable. El psicoanálisis, los factores internos, el inconsciente. Para uno, el motor es el ambiente y la experiencia. Para el otro, son los conflictos y pulsiones internas. Uno ve la mente como una caja negra que no vale la pena abrir. El otro, como un campo de batalla dinámico. En resumen, uno se enfoca en lo que se puede medir y el otro en interpretar lo que está oculto. Pero claro, la historia no se detuvo ahí. Ninguna de estas dos teorías se quedó estática. Ambas recibieron un montón de críticas y tuvieron que evolucionar, dejando una huella profundísima en la psicología que conocemos hoy. El conductismo era muy bueno para explicar cosas simples, pero se quedaba corto con la complejidad humana. O sea, ¿cómo explicas el lenguaje, la creatividad o el pensamiento abstracto solo con estímulos y respuestas? Esas limitaciones abrieron la puerta para que la teoría tuviera que evolucionar. Y el cambio fue un giro total. La psicología decidió que después de todo sí era necesario abrir la caja negra. El nuevo enfoque, el cognitivo-conductual, se quedó con el rigor científico del conductismo, pero cambió su objeto de estudio. Ahora sí importaban los procesos internos, los pensamientos, las creencias, las interpretaciones. Y a partir de ahí, aparecieron figuras clave. Bandura nos mostró que no solo aprendemos por premios y castigos, sino también imitando a otros. Y luego Albert Ellis y Aaron Beck crearon terapias súper efectivas para la ansiedad y la depresión, basadas en una idea revolucionaria. No son las cosas que nos pasan las que nos perturban, sino lo que pensamos sobre esas cosas. Hoy la TCC es una de las herramientas terapéuticas más usadas en todo el mundo. ¿Y el psicoanálisis qué onda con él? Bueno, aunque muchas de sus ideas son súper difíciles de probar científicamente y ha recibido críticas por todos lados, su impacto en la cultura es innegable. Palabras como ego, represión o acto fallido las usamos todos los días. Freud nos obligó a pensar que hay mucho más en nosotros de lo que se ve a simple vista. Y así volvemos a la pregunta del principio, pero con otra mirada. La respuesta, al final, parece no ser una cosa o la otra. La psicología moderna es, en gran parte, una mezcla de estas dos visiones. Del conductismo aprendimos la importancia de ser rigurosos y de cómo el ambiente nos moldea. Y del psicoanálisis que nuestro mundo interno, con toda su historia y sus conflictos, es imposible de ignorar. Quizá la pregunta de verdad no es cuál de los dos tenía razón, sino cómo es que estos dos mundos, el de afuera y el de adentro, interactúan para convertirnos en quienes somos.